Marco Tulio Cicerón fue un animal político en el sentido aristotélico del término. Una persona que amó su comunidad y que luchó por lo que consideraba justo para crear el Estado ideal en la República Romana. Él procedía de Arpino, una localidad provinciana a unos 100 kilómetros al sudeste de Roma, donde su familia eran terratenientes y tenían riquezas suficientes como para formar parte de la aristocracia local, pero era una familia que nunca había tenido ninguna intervención en Roma políticamente. Ninguno de sus miembros había sido senador ni había ocupado ninguna magistratura. Eso convierte a Cicerón, en términos latinos, en un homo novus, en un hombre nuevo, en un advenedizo. Eso requería, a diferencia de las familias pertenecientes a la aristocracia, que él desarrollara una esmerada educación partiendo de cero desde su lugar de origen. Su padre, el padre de Cicerón, tenía los suficientes contactos políticos en Roma como para poder llevar a Cicerón, a su hijo Marco, a recibir educación de los principales maestros en las más importantes disciplinas en Roma. En Roma la escuela pública no existía, de tal manera que toda la educación que se recibiera era una educación privada y dependía fundamentalmente de las posibilidades económicas de la familia. El padre de Cicerón consiguió que Marco recibiera educación en la retórica de Craso, que en aquel momento era el orador más importante de Roma. Recibió esa educación retórica en un pequeño grupo de jóvenes que, como él, aspiraban a tener una carrera política, entre ellos su propio hermano, o Ático, quien, como luego comentaremos, iba a ser su gran amigo a lo largo de su vida. No solamente recibió una necesaria educación retórica, también una educación filosófica. Él fue a clases de diferentes filósofos, fundamentalmente filósofos griegos, que o vivían en Roma o pasaban largas temporadas allí. Y Cicerón nunca, aunque él se acercó más a la academia, nunca renunció a otras corrientes filosóficas, el estoicismo, los peripatéticos. Fue en realidad un filósofo fundamentalmente ecléctico. También recibió enseñanzas de derecho con Escévola el augur, que entonces era considerado el jurista más importante en Roma. Una educación en el derecho, en la filosofía y en la retórica, que él complementó con un viaje, diríamos un viaje de estudios a Grecia, la cuna de la cultura, la cuna del saber en aquel momento. Cicerón, con un grupo de jóvenes, pasó varias semanas viajando por Atenas, donde además fue iniciado en los misterios de Eleusis, por Asia Menor, por Rodas. Cuando escribe, cuando cuenta sus andanzas por estos lugares, lo cuenta con deleite, recordando lo feliz que fue paseando por el Ágora de Atenas, por aquellos lugares por donde también estuvieron Platón o Aristóteles. En definitiva, Cicerón, gracias a esa educación, estaba preparado para lo que luego fue un intelectual polifacético. Cuando escribe, como vamos a ver en el primer texto a continuación, cuando escribe sobre eso, Cicerón deja muy claro cuál debe ser la formación que debe recibir un joven para poder aspirar a tener una carrera política, una carrera pública en Roma. Muchas veces me he preguntado si la facilidad de palabra y el excesivo estudio de la elocuencia no han causado mayores males que bienes a hombres y a ciudades. Mas, tras largas reflexiones, el análisis me ha llevado a concluir que la sabiduría sin elocuencia es poco útil para los estados, pero que la elocuencia sin sabiduría es casi siempre perjudicial y nunca resulta útil. Quien se arma con la elocuencia para defender los intereses de su patria será un leal ciudadano y un hombre muy útil, tanto para sus propios intereses como para los intereses públicos. El orador, en primer lugar, tiene que encontrar
lo que tiene que decir. Seguidamente, distribuir y colocar lo hallado, no solo con orden, sino con un cierto ritmo y prudencia. Y por fin, revestir y adornar entonces el discurso. Tras ello, afianzarlo con la memoria. Y por último, ejecutarlo con decoro y donaire. Y no debe el orador solo estar instruido en la dialéctica, sino que debe también tener conocimientos y práctica de todos los temas de la filosofía. Y es que sin esta ciencia no podrá hablar ni explicar con profundidad, con amplitud y con abundancia, nada sobre la religión, nada sobre la muerte, nada sobre la piedad, nada sobre el amor a la patria, nada sobre el bien o el mal, nada sobre la virtud y el vicio. Pretendo que el orador tenga del tema del cual va a hablar un conocimiento digno de oídos cultos, antes de pensar con qué palabras o de qué manera lo dirá. Pretendo incluso que para ser grande y en cierta forma sublime, debe conocer la física. Y si ha de conocer las cosas del cielo, no quiero que ignore tampoco las del hombre, como el derecho civil, del que necesitan todos los días las causas del foro. ¿Qué hay más vergonzoso que aceptar la defensa de causas legales y civiles desconociendo las leyes y el derecho civil? Que conozca también la sucesión de los hechos y la historia del pasado, sobre todo de nuestra ciudad, pero también de los pueblos importantes y de los reyes ilustres, pues el recuerdo del pasado y el recurso a los ejemplos históricos proporcionan con gran deleite, autoridad y crédito a un discurso. A lo largo de su vida, Cicerón escribió diferentes tratados, tanto sobre retórica como sobre filosofía. En el campo de la retórica, ya todavía siendo muy joven, escribió un libro titulado Sobre la invención retórica y más adelante publicó dos libros que se complementan entre sí, uno titulado Sobre el orador, otro El orador, y finalmente una obra dedicada a Bruto, titulada así, Brutus, que es una historia de la elocuencia romana desde los orígenes de la res libera pública, de la res publica libera, el comienzo, el final de la monarquía, hasta su propia época, en el que Cicerón presenta claramente un crescendo en la mejora de la elocuencia de los oradores romanos, que naturalmente finaliza con él, que se presenta implícitamente como el mejor orador romano de todos los tiempos. En la retórica él fundamentalmente llevó las nociones griegas al terreno romano, y eso es lo mismo que hizo fundamentalmente en el campo de la filosofía. No caeré en la crítica demasiado acerba de Karl Marx cuando dijo de Cicerón que sabía tanto de filosofía como el presidente de los Estados Unidos de democracia, pero es verdad que Cicerón no podemos hablar de él como un filósofo original, lo cual no quiere decir que no tuviera mérito. Él tuvo el mérito de traducir, él tradujo algunos textos griegos al latín, de traducir o de transcribir las principales ideas y doctrinas filosóficas griegas al latín y, por lo tanto, hacerlas accesibles a un número de personas más elevado del que hasta entonces podíamos encontrar en Roma y en Italia. Sus principales obras filosóficas fueron escritas ya al final de su vida, precisamente durante el periodo de lo que él consideró la tiranía cesariana, la tiranía de César, periodo durante el cual él se alejó de Roma, vivió en diferentes fincas, diferentes villas de las que él poseía, y allí escribió libros como Las cuestiones académicas, las Tusculanas, la obra sobre el supremo bien y el mal, una obra sobre la vejez, otra sobre la amistad. Cicerón tocó todos los campos, digamos, que un filósofo a lo largo de la historia ha tocado, porque son los que interesan al ser humano.
Vamos a detenernos en alguno de ellos y en primer lugar precisamente en la amistad. Como he dicho, escribió un libro titulado De Amicitia, en el que se trasluce claramente la importancia que para Cicerón tenía la amistad, no solo en el terreno político, que naturalmente lo tuvo, puesto que la política romana era en muchos aspectos una política individual, de relaciones individuales, de relaciones personales, sino también y sobre todo en el campo personal. Y ahí, como ya he mencionado antes, hay un personaje clave, que es Ático. De hecho, una de nuestras principales fuentes de información no solo sobre Cicerón, sino sobre la Roma del periodo, es la correspondencia que se intercambiaron Cicerón y Ático siempre que no coincidieron en el mismo lugar. Sabemos que se escribían cartas diariamente, incluso varias cartas diariamente. Ático fue siempre su referencia personal, la persona con la que llorar y con la que reír, a la que quejarse muchas veces amargamente de todas aquellas indecisiones y desgracias que Cicerón sufría o creía sufrir. Cuando habla Cicerón, en el texto que vamos a ver a continuación, de la amistad, cuando describe cómo debe ser la amistad y cómo debe ser un amigo, no hay duda de que estaba pensando, sobre todo y por encima de todo, en Ático. ¿Cuánta es la fuerza de la amistad? Puede entenderse especialmente porque de la inmensa sociedad del género humano que la propia naturaleza congregó, la amistad es un vínculo tan restringido que en ella todo el afecto se cierra entre dos o pocos más. ¿Qué más dulce que tener con quien te atrevas a hablar todas las cosas, así como contigo? ¿Qué fruto tan grande habría en las cosas prósperas si no tuvieras quien se alegrara con ellas, igual que tú mismo? Y sería difícil sobrellevar las adversas sin aquel que las sobrellevara más gravemente incluso que tú. La amistad nunca es intempestiva, nunca molesta, pues la amistad hace no solo más espléndidas las cosas favorables, sino también más ligeras las adversas, compartiéndolas y poniéndolas en común. En la amistad nada es fingido, nada simulado, y cualquier cosa que haya es verdadera y voluntaria, pues la utilidad conseguida a través de un amigo no deleita tanto como el amor mismo del amigo. No sigue la amistad a la utilidad, sino la utilidad a la amistad. Sancionemos como primera ley sobre la amistad que cuanto pidamos a los amigos y cuanto por ellos hagamos sea honesto y justo. Que no esperemos a que nos pidan algo, sino que siempre estemos dispuestos. Que entre amigos valga mucho la autoridad del amigo que aconseja prudentemente y que esa autoridad se ejerza avisando no solo con franqueza, sino incluso con rigor, si el asunto así lo pide. Así pues, como es propio de la verdadera amistad, no solo amonestar, sino también ser amonestado y hacerlo uno libremente, no ásperamente, recibir lo otro pacientemente, no con repugnancia. Así se debe considerar que ninguna peste hay en las amistades mayor que la adulación, el halago y el servilismo. Pues con cuantos nombres se quiera, debe ser señalado este vicio de hombres ligeros y falaces que dicen todas las cosas según el deseo y nada según la verdad, sin la cual no puede tener valor alguno la palabra amigo. En definitiva, parece como si arrebataran el sol del mundo los que quitan de la vida la amistad, el don más extraordinario que nos han legado los dioses inmortales, y el más grato, porque la vida sin amistad no es nada. Otro de los temas que Cicerón, como diría cualquier filósofo que se precie a lo largo de la historia de la humanidad, trató, es el de la divinidad.
existían los dioses, era necesaria una religión. La religión romana es una religión cívica, casi diríamos una religión nacional, si bien es cierto que los romanos fueron capaces de absorber, igual que absorbieron a pueblos de todo el Mediterráneo, dioses procedentes de esos mismos pueblos, de tal manera que su panteón fue creciendo con sus conquistas. Pero existía un panteón original, el de Júpiter, Juno, Minerva y tantos otros dioses. La relación de los romanos con sus dioses tenía como fundamento un concepto, el concepto pax deorum, la paz de los dioses, la paz con los dioses. La religión romana consiste en mantener la relación, la buena relación con esos dioses. Hay como una especie de contrato implícito entre la comunidad romana y los dioses de la comunidad romana. Yo te doy, pero si tú me das. Los romanos eran conscientes, independientemente de que pudieran ser más o menos creyentes, y esto luego vamos a comentar algo en el caso de Cicerón, eran conscientes o creían que si los dioses estaban con ellos, ellos iban a conseguir mantener esa expansión, esas victorias, ese imperio que habían logrado, porque en la antigüedad todos los triunfadores consideraban, como el propio Alejandro, por ejemplo, que los dioses estaban con ellos, que sus triunfos eran fruto del apoyo decidido de los dioses. De tal manera que, como vamos a ver en el siguiente texto, Cicerón plantea la religión romana de una manera totalmente utilitarista. Es decir, a mí me interesa respetar lo que digan los dioses, pero si los dioses me ofrecen algo a cambio. Para eso se esforzaban no solo los colegios sacerdotales, sino también los magistrados de Roma, porque los magistrados que representaban a la comunidad tenían que relacionarse directamente con los dioses para aplacar su ira si era necesario o para hacer votos pidiendo la prosperidad de la comunidad. No existe ningún pueblo tan salvaje, ni nadie que sea tan bárbaro, que no haya albergado en su mente una idea de la divinidad. Todos los hombres creen en la existencia de una fuerza y una naturaleza divinas, y en toda cuestión el consenso de todos los pueblos debe ser considerado una ley de la naturaleza. Pero el desacuerdo es grande respecto a lo que constituye el principal motivo de discusión. Si resulta que los dioses no hacen nada, no se esfuerzan por nada y se desentienden de todo cuidado y gobierno de las cosas, o si por el contrario son ellos quienes lo han hecho y organizado todo desde un principio, así como quienes lo dirigen y mantienen en movimiento por tiempo infinito. Y es que ha habido y sigue habiendo filósofos que estiman que los dioses no se preocupan en modo alguno de los asuntos humanos. Si su opinión es verdadera, ¿qué sentido pueden tener la piedad, la devoción o la práctica religiosa? Porque se ha de rendir un tributo puro y limpio a los dioses en la medida en que éstos puedan advertirlo, y en la medida en que los dioses inmortales hayan rendido algún tributo al género humano. Pero si los dioses no pueden ayudarnos, ni quieren hacerlo, ni cuidan de nosotros en modo alguno, ni advierten lo que hacemos, ni procede de ellos nada que pueda influir en la vida de los hombres, ¿qué motivo hay para que ofrezcamos a los dioses inmortales cualquier tipo de culto, de honor o de súplica? Sin embargo, ¿quién es tan insensato que no piense que gracias al poder de los dioses nació, creció y se ha conservado este imperio tan grande? Aun admitiendo que podemos sentir aprecio por nosotros mismos cuanto queramos, no hemos superado ni a los hispanos en número, ni a los galos en fuerza, ni en habilidad a los cartagineses, ni en ciencia a los griegos, sino que hemos superado a todos estos pueblos y naciones
en piedad y sentimiento religioso, porque somos muy superiores en lo referente a la religión. En esa religión cívica romana no existían sacerdotes profesionales. Había colegios sacerdotales, naturalmente, el colegio de los pontífices, con el pontífice máximo a la cabeza, término que hemos heredado para nuestra religión católica, el colegio de los augures y otros tantos colegios con mayor o menor especialización. Pero, como digo, no eran sacerdotes profesionales, eran políticos que ejercían cargos políticos, magistraturas, que eran senadores y además tenían cargos sacerdotales, como una parte más de su carrera política. Naturalmente, Cicerón, en su carrera política, también aspiraba a formar parte de un colegio sacerdotal, era un timbre de gloria más para el personaje. Y en cuanto hubo una vacante en el colegio de los augures, Cicerón se postuló para ella y logró efectivamente ser designado augur de por vida, puesto que los puestos sacerdotales lo eran, estaban en vigor durante toda la vida del que hubiera sido designado para ello. No deja de llamar la atención que Cicerón fuera nombrado precisamente augur, es decir, esos sacerdotes que se ocupaban de los augurios, de los auspicios, incluso de la adivinación, es decir, de vigilar los signos, las señales divinas para, una vez entendidas e interpretadas correctamente, poder, como decía antes, mediante los rituales adecuados, mantener la paz con los dioses. Y digo que no deja de ser paradójico, porque cuando uno lee algunos de los escritos filosóficos que se ocupan en particular de la religión, como por ejemplo su obra sobre la adivinación, uno ve la racionalidad con la que se mueve Cicerón. Cicerón llega a decir: yo no creo en esas señales divinas, en que, por ejemplo, haya que interpretar si una gallina come o deja de comer de una manera u otra. Eso es una tontería. A mí lo que me interesa es la razón. Todos los acontecimientos, todo lo que sucede en la vida, en el mundo, tienen una explicación racional y esa es la que yo quiero encontrar. ¿Por qué entonces él quería ser augur? Pues simplemente, como he dicho antes, porque formaba parte del personaje, formaba parte de la carrera política, de la visibilidad y popularidad que un personaje, que un senador quería tener dentro de la vida pública romana. Otro tema que interesa a un filósofo es naturalmente el de la muerte y la inmortalidad. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Podemos alcanzar la inmortalidad? Como vamos a ver en el texto siguiente, Cicerón tenía muy claro cuál era el procedimiento para lograr una inmortalidad, es decir, el paso a la posteridad. La vida entera de los filósofos, como dice Platón, es una preparación para la muerte. Ahora bien, separar el alma del cuerpo no es otra cosa que aprender a morir. Por eso, hagamos esta preparación y separémonos del cuerpo, es decir, habituémonos a morir. Esta forma de actuar durante el tiempo que estamos en la tierra será semejante a la vida celeste, y cuando liberados de estas cadenas de aquí abajo remontamos el vuelo hacia lo alto, la carrera de nuestras almas se retrasará menos. Solo cuando hayamos llegado allí arriba y no antes, podremos decir que vivimos. Porque nadie se expondría nunca a la muerte por su patria si no tuviera esperanza de alcanzar la inmortalidad. Hay que llegar a la conclusión de que la muerte, que nos amenaza todos los días por la incertidumbre de lo que puede acontecer y que por la brevedad de la vida nunca puede estar muy lejana, no aparta al sabio de ocuparse en todo momento del Estado y de los suyos, porque piensa que la posteridad, a pesar de que no tendrá conciencia de ella, es algo que en realidad le concierne.
nunca es demasiado breve la vida de quien ha cumplido plenamente el deber de la virtud perfecta. La virtud perfecta para Cicerón es la vida pública. Involucrarse en la vida pública para hacer mejor la comunidad. Ese fue el deseo de Cicerón y, como hemos visto en el texto, el deseo de con ello conseguir la posteridad, pasar a la historia, tener un lugar en la historia. Cuando más tarde durante su consulado Cicerón acaba con la conjuración de Catilina y pronuncia un discurso ante el pueblo, además de vanagloriarse de su éxito, dice a la audiencia, a quienes le están oyendo: lo que quiero, la recompensa mayor que quiero de vosotros es que me recordéis, que me hagáis pasar a la historia. Eso es para Cicerón fundamentalmente la inmortalidad. Naturalmente, en la vida pública Cicerón tuvo un determinado pensamiento político, él tenía una determinada ideología. Eso que se ha dado a llamar el liberalismo, se le ha calificado a Cicerón de hecho como un liberal, o ahora diríamos quizás un neoliberal. Eso se aprecia en sus obras políticas como sobre las leyes de república, sobre el Estado, o una ya más tardía, de Oficis, sobre los deberes, donde trata de los deberes del ciudadano, cómo debe comportarse un ciudadano frente a su comunidad. En ese sentido, Cicerón tuvo siempre muy claro quiénes eran los suyos, y se lo dice en diferentes ocasiones a Ático o a su hermano Quinto. Los nuestros son los propietarios, los locupletes, los ricos. Esos son aquellos a los que nosotros debemos defender. Por eso, y como vamos a ver en el texto que va a leer José María a continuación, Cicerón defendió siempre por encima de todo la propiedad privada. De hecho, para eso se crearon los estados, para eso se crearon las ciudades, y estuvo siempre en contra de cualquier medida que supusiera algún tipo de reparto de la propiedad. En el texto que sigue, no solamente Cicerón habla de esto, sino también de lo que él cree que debe ser el gobernante ideal, el estadista ideal. Naturalmente, Cicerón, cuando habla de algo, siempre en última instancia está hablando de sí mismo, está pensando en lo que él ha hecho, y él se presenta implícitamente como el modelo a seguir. Quien está al frente de la República tendrá que cuidar ante todo que cada uno conserve sus bienes propios y que por la actuación del Estado no disminuyan los bienes de ningún ciudadano privado, porque los estados y las ciudades fueron constituidos precisamente para que cada uno conservara lo suyo. Los que van en busca de la popularidad recurren a la cuestión agraria para arrojar a los dueños de sus tierras. Con ello destruyen los fundamentos del Estado. Ante todo, la concordia, que no puede existir cuando se quitan a uno sus bienes para dárselos a otros. Y luego, la justicia, que desaparece si cada uno no puede poseer lo que le pertenece. ¿Qué equidad es esta que a quien ha poseído un campo durante muchos años y quizás siglos se le arrebate para que sea propiedad de quien nunca tuvo cosa alguna? Es también preciso evitar que los ciudadanos paguen tributos al Estado, cosa que en los tiempos de nuestros antepasados sucedía con frecuencia por la pobreza del erario y por las numerosas guerras. Pero los que administren la ciudad deberán tomar precauciones para que haya abundancia de todo lo necesario para la vida. Si una necesidad cae sobre un Estado, habrá que poner todo el empeño en que entiendan todos que si quieren salvarse, hay que ceder a la necesidad. Pongan mucho interés los que gobiernan un Estado en alejar hasta la más diminuta sospecha de avaricia, pues no hay vicio más repugnante. Desempeñar un cargo público para enriquecerse no es solamente vergonzoso, sino también impío contra la patria y sacrílego contra los dioses. Los que gobiernan un Estado no tienen medio mejor para ganarse fácilmente la benevolencia de la multitud que la moderación y el desinterés. Además, están obligados
en tiempo de guerra y en épocas de paz, a acrecer la república en su poder, en sus tierras y en sus tributos. Quienes cumplen este tipo de deberes consiguen, juntamente con el sumo interés de la república, gran estima y gloria para sí. Si por algo destacó Cicerón, mucho más que por la filosofía, por sus ideas filosóficas, si por algo destacó en su vida fue por la oratoria, por su elocuencia. Pasemos a ese campo, a esa faceta en la vida ciceroniana. En la Roma republicana había tres ámbitos donde era posible poner en marcha, poner en práctica la elocuencia para un orador: los tribunales, el Senado y la Asamblea Popular. Los tribunales permanentes en Roma, permanentes en el sentido de que eran tribunales especializados, cada uno de ellos se ocupaba de un delito determinado. Unos se ocupaban del asesinato, otros se ocupaban de la malversación, de las actuaciones ilegales en las provincias, etcétera, etcétera. Al frente de esos tribunales cada año había un pretor nuevo, los cargos eran anuales, y cada año a su vez se designaban un número determinado de jurados que no podían corresponder a cualquier miembro de la ciudadanía romana, sino que eran todos ellos miembros de la aristocracia. Los juicios, tenían lugar en público, podían reunirse en torno a los tribunales cualquier persona que quisiera asistir, normalmente no en gran número, pero hay que tener en cuenta que los discursos en sí no van dirigidos a ese público ajeno al tribunal, sino al jurado, que es el que tiene que decidir. Los tribunales en Roma, los juicios en Roma eran como una contentio, como una competición dialéctica, es decir, los fiscales hablaban en contra del reo, mientras los abogados, los que hacían como abogados defensores, argumentaban en favor del acusado. En esa confrontación quienes decidían eran los jurados, y lo que contaba fundamentalmente era la pericia del orador. De hecho, vemos en los juicios en los que participó Cicerón, en muchísimos de ellos, casi siempre como abogado defensor, vemos como en ocasiones, y lo conocemos por otros contextos históricos, algunos de los acusados eran claramente culpables, tenían poca defensa, y sin embargo Cicerón consigue embarrar suficientemente el terreno como para hacer dudar al jurado y conseguir finalmente la absolución del reo. El segundo ámbito de la oratoria republicana en Roma era el Senado. Un ámbito cerrado. El Senado se reunía o bien en la curia, que era su lugar de reunión habitual, o bien en algún templo de los que poblaban la ciudad de Roma. Solo podían asistir a la sesión los senadores y solo los senadores podían hablar. De hecho, no todos los senadores hablaban, porque había un orden jerárquico de tal manera que los excónsules, expretores, es decir, los que habían ocupado las magistraturas superiores, eran los que normalmente intervenían, mientras que una buena parte de los senadores nunca llegaba a intervenir. Normalmente las sesiones senatoriales se acababan por una votación en la que se aprobaba o no, en forma de un decreto, una propuesta que hubiera sido realizada por algún senador. Y finalmente estaban las asambleas populares. En Roma había dos tipos, en la Roma republicana había dos tipos de asambleas: los comitia o comicios y las contiones. Los comicios eran asambleas decisorias en las que siempre se votaba, pero nunca se hablaba. Allí se votaba un proyecto de ley o se elegía a los magistrados del año siguiente. En las contiones, en cambio, no se votaba nunca porque no eran asambleas decisorias, pero siempre había uno o varios oradores que hablaban ante el pueblo, ante quienes quisieran acudir a esa asamblea, que naturalmente su número dependía de la fama, de la importancia, de la popularidad del orador o de los oradores y de la relevancia del tema que se fuera a tratar. Cicerón, por supuesto, intervino
aunque de manera desigual, en estos tres terrenos, en los tribunales, en el Senado y ante el pueblo. De hecho, el menor número de discursos que conocemos de Cicerón los pronunció ante el pueblo. En los textos que siguen vamos a ver algunos ejemplos de discursos ciceronianos tanto en el Senado como ante el pueblo. El primero de ellos corresponde al Impisonen, a un discurso pronunciado contra Pisón en el Senado, y que para ver la virulencia del texto hay que entender que Pisón fue el cónsul, uno de los cónsules del año 58, el año en el que Cicerón se vio obligado a exiliarse durante casi un año y medio, el momento horrible de la vida de Cicerón, de tal modo que él culpó directa o indirectamente a los cónsules de ese año, a Pisón, por lo menos por no haber hecho nada, por no haber impedido ese exilio. Como vamos a ver en el texto, además, Pisón pertenecía a los calpurnios. Era un calpurnio Pisón, era una de las grandes familias de la aristocracia, mientras Cicerón era un homo novus, un advenedizo, que había conseguido llegar a todo por sus propios méritos. Como vamos a ver, a Pisón lo que hace es acusarle de no ser nadie, de haber conseguido todo simplemente porque tiene imagines maiorum, porque tiene esculturas de sus antepasados que hablan por él, pero no él por sí mismo. ¿No te das cuenta, monstruo? ¿No comprendes que los hombres se quejan de tu semblante? Pocos estábamos enterados de estos enlodados vicios tuyos, pocos de tu incapacidad intelectual, de tu torpeza y debilidad expresiva. Nunca se había escuchado tu voz en el foro. Nunca un peligro puso a prueba tu capacidad de decisión. Ninguna acción, no ya ilustre, sino ni siquiera conocida en la paz o en la guerra. ¿Y tú te vanaglorias ante mí de que has conseguido todas las magistraturas sin una derrota? Yo sí que puedo proclamar esto sobre mí con verdadero orgullo. Pues cuando fuiste nombrado cuestor, incluso quienes nunca te habían visto, sin embargo, otorgaban este honor a tu apellido. Te nombraron edil. El pueblo romano nombró a un Pisón, pero no a este Pisón. De igual modo se concedió la pretura a tus antepasados, muertos, pero conocidos. En cambio a ti, vivo, nadie te conocía. Cuando el pueblo romano me nombraba cuestor entre los primeros candidatos, primer edil, primer pretor por unanimidad, concedía el honor a mi persona, no a mi familia, a mis costumbres, no a las de mis antepasados, a mi probada virtud, no a una nobleza conocida de oídas. ¿Y qué voy a decir de mi consulado? ¿Cómo lo obtuve o cómo lo gestioné? A mí, toda Italia, a mí, todos los órdenes, a mí, la totalidad de las ciudades, me eligieron primer cónsul por aclamación, antes que por votación. ¡Ay, pobre de mí! ¿Me estoy comparando ahora con esta ruina y azote? Abyecto, despreciado, abandonado por todos, desesperado y desahuciado por ti mismo, mirando con inquietud todo a tu alrededor, temeroso por si alguien te hubiera increpado, desconfiando de tus propios asuntos, sin voz, sin libertad, sin autoridad, sin ninguna dignidad, aterrorizado, tembloroso, adulando a todos. Así he deseado verte y así te he visto. Si se tarda en hacerte justicia, al menos disfrutaré de tu indignidad y no me alegraré menos de verte siempre despreciado que si te viera por un momento con el traje de reo. El ejemplo de este texto muestra la enorme fuerza de la elocuencia ciceroniana en el terreno de la invectiva, del ataque furibundo
contra un adversario político. Pero si hay un discurso o una serie de discursos famosos en la antigüedad, en el terreno de la invectiva, son las catilinarias, aquellas que supusieron el triunfo de Cicerón durante su consulado. Cicerón fue capaz de enterarse del rumor y luego confirmar que efectivamente estaba en marcha una trama, una conjura en Roma para hacerse con el poder de manera subrepticia por encima de las magistraturas y por encima del Senado, y que el líder era Catilina. Para ello pronunció varios discursos en el Senado y ante el pueblo, en los que retrató de la manera más abyecta posible a Catilina, buscando que fuera declarado enemigo público por parte del Senado y buscando, como vamos a ver en los textos siguientes, que además el pueblo se alejara de cualquier posibilidad de apoyar esa conjura. En el texto que va a leer José María a continuación, que corresponde a la primera catilinaria, pronunciada en el Senado, quizás el más famoso, solo cuando uno comienza a leerlo, recuerda inmediatamente las palabras que ha oído 1000 veces. Cicerón, su objetivo es, como digo, mostrar la cara perversa de Catilina para que el Senado se aparte totalmente de él, como se ve en el cuadro famoso de Macari, en el que mientras Cicerón habla, Catilina está alejado de todos, nadie quiere estar con él. Cicerón ha conseguido separar a Catilina del resto de los senadores y con ello aislarlo para que su conjura no tenga éxito. ¿Hasta cuándo, Catilina, seguirás abusando de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo aún estará burlándosenos esa locura tuya? ¿Hasta qué límite llegará en su jactancia tu desenfrenada audacia? ¿Es que no te han impresionado nada? Ni la guardia nocturna del Palatino, ni las patrullas vigilantes de la ciudad, ni el temor del pueblo, ni la afluencia de todos los buenos ciudadanos, ni este bien defendido lugar donde se reúne el Senado, ni las miradas expresivas de los presentes. ¿No te das cuenta de que tus maquinaciones están descubiertas? ¿No adviertes que tu conjuración no tiene salida? ¡Qué tiempos, qué costumbres! El Senado conoce todo eso y el cónsul lo está viendo. Sin embargo, este individuo vive. Que si vive, mucho más. Incluso se persona en el Senado. Señala y destina a la muerte con sus propios ojos a cada uno de nosotros. Convenía desde hace ya tiempo, Catilina, que por mandato del cónsul te condujeran a la muerte y que se hiciera recaer sobre ti esa desgracia que tú, ya hace días, estás maquinando contra todos nosotros. Por Hércules, si mis esclavos me temieran a mí, como a ti te temen todos tus conciudadanos, pensaría que debía abandonar mi casa. ¿Tú no crees que tienes que dejar la ciudad? Y si yo me viera convertido en el blanco de las sospechas de mis conciudadanos y tan odioso a los mismos, preferiría evitar su presencia antes que ser mirado con ojos hostiles por todos. Si tus propios padres te temieran y te odiaran y de ninguna forma pudieras aplacarlos, te retirarías, creo yo, a algún sitio lejos de su vista. Ahora es la patria, madre común de todos nosotros, la que te odia y te teme, y la que juzga que tú no piensas desde hace ya tiempo sino en darle muerte. ¿No respetarás su autoridad? ¿No acatarás su decisión? ¿No temerás su poder? Los discursos ciceronianos ante el pueblo suelen tener la misma fuerza de la invectiva que acabamos de oír en el discurso ante el Senado. Suelen ser discursos más cortos, menos técnicos, pero sobre todo tienen un componente mucho más emocional. En el caso concreto de las catilinarias, el objetivo fundamental de Cicerón era generar miedo, crear el miedo entre sus conciudadanos, entre la plebe,
Por eso vamos a ver en el texto que corresponde a la catilinaria pronunciada ante el pueblo, cómo Cicerón hace veladas alusiones a un supuesto intento por parte de Catilina de quemar la ciudad de Roma. Si uno lo analiza como historiador, no se entiende muy bien qué rédito político podía obtener Catilina de quemar una buena parte de la ciudad, más allá de provocar el caos y el terror. Pero Cicerón, aparentemente, porque tenemos otras fuentes, como por ejemplo Salustio, que indirectamente lo confirman, Cicerón parece haber creado un ambiente de terror, de miedo dentro de la ciudad, porque normalmente el que más miedo tiene es el que menos posee, y los miembros de la plebe en Roma tenían muy poco, estaban al límite de la supervivencia. Así que Cicerón, en el texto que va a leer José María, intenta, y al parecer consigue, generar un temor que aleje de cualquier posible apoyo a Catilina a la plebe urbana de Roma. La República y la vida de todos vosotros, ciudadanos, vuestros bienes, vuestras fortunas, vuestras mujeres y vuestros hijos, así como la sede de este grandioso imperio, la más afortunada y la más bella de las ciudades, han sido salvados en el día de hoy de las llamas y de la espada por el amor extraordinario que os tienen los dioses inmortales, y os han sido conservados y restituidos gracias a mis fatigas, a mi vigilancia y a los riesgos que yo corrí. Y si para nosotros no es menos feliz y radiante el día en que se nos salva la vida que aquel en que nacemos, es obvio que si elevamos al rango de los dioses al fundador de esta ciudad, vosotros y vuestros descendientes deberéis honrar la memoria de quien salvó, una vez fundada y engrandecida, a esa misma ciudad. Pues he sido yo quien ha apagado las llamas que cercándola ya casi habían prendido en la ciudad entera, en los templos, en los santuarios, en los edificios y en las murallas. Yo he hecho caer las espadas que se habían desenvainado contra la República y he apartado sus puntas de vuestras gargantas. Por lo tanto, ciudadanos, celebrad solemnemente estos días, acompañados de vuestras mujeres y vuestros hijos, pues os habéis librado de un fin extremadamente cruel y desgraciado, y además sin matanzas, sin derramamiento de sangre, sin haber reclutado ejércitos, sin combatir. Habéis vencido sin haber dejado de vestir la toga y teniéndome a mí por único guía y jefe. Cicerón se presenta a sí mismo como el salvador de Roma. En realidad, en este momento, cuando pronuncia el discurso, lo que ha conseguido es que Catilina salga efectivamente de Roma. Lo que ocurre es que Catilina logrará reclutar un ejército en lo que hoy es la Toscana, en Etruria, y durante todavía unos meses las legiones romanas tendrán que hacer frente a Catilina hasta que sea finalmente derrotado y muera en la batalla de Pistoia. Cicerón permanecerá en Roma y será declarado padre de la patria, pater patriae, pero también a su triunfo contra Catilina seguirá el gran problema de su vida de acabar siendo condenado por haber ajusticiado a algunos catilinarios a los que llevó a la muerte sin un juicio previo. En cualquier caso, para Cicerón fue siempre ese el motivo de gloria por un lado y de mayor frustración. El último episodio de la historia oratoria de Cicerón fue el que libró contra Marco Antonio en los meses finales de su vida. Cicerón se había retirado de la vida pública, como he dicho antes, durante el periodo de mandato de César, y después del asesinato de César dudó si debía volver a la escena pública o no. Permaneció fundamentalmente en sus casas de campo, alejado del Senado, hasta que se dio cuenta de que, aunque el tirano, en su percepción, había sido asesinado, la tiranía no había acabado, porque Marco Antonio era el sucesor de César y se corría el riesgo de que reprodujera exactamente el mismo sistema de gobierno. Cicerón, incluso una vez que estaba embarcado para huir de Italia,
volvió a Roma e inició una auténtica campaña política contra Marco Antonio mediante las llamadas filípicas. Discursos pronunciados por Cicerón, sobre todo en el Senado, algunos de ellos ante el pueblo, en los que lo que pretendía era, como en el caso de Catilina, brutalizar al enemigo, al adversario, a Marco Antonio, presentarlo como una persona llena de vicios, como un enemigo público para Roma y, en consecuencia, como alguien a quien había que eliminar. Vamos a ver a continuación dos discursos, dos fragmentos de las Filípicas, pronunciados el mismo día en el Senado y ante el pueblo. Son la tercera y la cuarta Filípicas en ese objetivo, como digo, de Cicerón, de convertir en enemigo público a Marco Antonio. Vamos primero con el discurso pronunciado en el Senado. En el día de hoy, por primera vez después de mucho tiempo, ponemos el pie en el dominio de la libertad, de la que yo no solo fui, hasta donde pude, defensor, sino también protector. Pues ¿quién podía soportar a este horrible monstruo? ¿Qué hay en Antonio excepto lujuria, crueldad, insolencia, audacia? Todo él resulta un conglomerado de estos vicios. No se encuentra en él ni rastro de nobleza, de moderación, de discreción, de vergüenza. Por lo cual, puesto que la situación ha llegado al punto de tener que decidir si aquel lavará sus culpas para con la República o si nosotros seremos sus esclavos, por los dioses inmortales, tengamos por fin, senadores, el valor y la virtud de nuestros padres para o bien recuperar la libertad propia del pueblo y nombres romanos, o bien anteponer la muerte a la esclavitud. Hemos soportado muchas cosas que no debieran soportarse en una ciudad libre, y las hemos tolerado, unos por la esperanza de recuperar quizás la libertad, otros por un excesivo deseo de vivir. Pero soportaremos también la horrible y crudelísima dominación de este repugnante malhechor. ¿A qué no se atreverá cuando venza este, que sin haber conseguido ninguna victoria, ha llevado a cabo tan grandes crímenes después de la muerte de César? Este, que ha subordinado las otras actuaciones a su lucro y rapiña, y ha intentado venir a Roma con un ejército buscando nuestro fin y la perdición de la ciudad. Apoyaré con mi parecer, y según entiendo no en contra de vuestra voluntad, todas las medidas para que no solo concedamos autoridad a los más destacados generales, sino que demos esperanza de recompensas a los más valientes soldados, y para que se considere, no de palabra, sino de hecho, que Antonio no solo no es cónsul, sino que incluso es enemigo de la patria. Como decía, este discurso fue pronunciado en la mañana del 4 de enero del año 43 a.C. en el Senado. Por la tarde pronunció un discurso mucho más breve ante el pueblo en el que resumió los mismos argumentos. Dio a entender al pueblo que el Senado había aceptado su tesis de que Marco Antonio tenía que ser declarado hostis publicus, enemigo público. En realidad eso no fue así, nunca llegó a suceder. Como ahora veremos, Cicerón simplifica extraordinariamente el mensaje que manda al pueblo. Está en juego la libertad, de vosotros depende y el enemigo es Marco Antonio. Vuestra increíble asistencia, ciudadanos, y esta asamblea tan concurrida, como no creo recordar, despiertan en mí el máximo entusiasmo por defender la República y además la esperanza de recuperarla. En efecto, en el día de hoy, ciudadanos, han sido echados los cimientos de las acciones futuras, pues todavía Antonio no ha sido explícitamente declarado enemigo de la patria por el Senado, pero de hecho ya ha sido considerado como tal. Lucháis con un enemigo tal que no es posible pactar con él ninguna condición de paz. No tratáis con un hombre despiadado y abominable, sino con una bestia monstruosa y horrible.
Este enemigo vuestro ataca vuestra república, intenta destruir el Senado, agotó vuestro tesoro. ¿Qué relación puede realmente tener la paz con aquel que se caracteriza por una increíble crueldad y una ausencia total de lealtad? Por consiguiente, ciudadanos, el pueblo romano, vencedor de todos los pueblos, lucha con un asesino, con un bandido, con un Espartaco. Conservad, ciudadanos, os lo ruego, esta virtud que os dejaron como herencia vuestros mayores. Por esta virtud, ellos sometieron primero Italia entera, después destruyeron Cartago, arrasaron Numancia, sometieron a nuestra hegemonía a los reyes más poderosos y a los pueblos más belicosos. Ha llegado el momento, ciudadanos, más tarde de lo que habría convenido a la República, pero tan en sazón que ya no puede retrasarse ni una hora. Es un sacrilegio que el pueblo romano, que los dioses inmortales quisieron que gobernara sobre todos los pueblos, sea esclavo. La situación ha llegado a un punto límite. Se lucha por la libertad. Es menester, ciudadanos, o vencer, cosa que con seguridad conseguiréis, o cualquier cosa mejor que ser esclavos. Otros pueblos pueden soportar la esclavitud. Atributo del pueblo romano es la libertad. A pesar de la fuerza de la elocuencia ciceroniana, a pesar de todos sus intentos, a pesar de todos los discursos que durante varios meses pronunció ante el Senado y ante el pueblo, Cicerón fracasó. Fracasó en esta que era su última lucha por la República, o quizás sería mejor decir por su República, por la organización que él consideraba justa y adecuada para el Estado romano. Fracasó porque aquellos a los que él siempre llamó tiranicidas, los que habían asesinado a César, nunca tuvieron la fuerza ni el liderazgo suficiente para aspirar al poder, y porque los cesarianos, en un principio desunidos, los que habían estado cerca de César, empezaron luchando entre sí, pero finalmente en el juego de alianzas acabaron coaligándose. En noviembre del año 43, un tribuno de la plebe promulgó una ley que finalmente fue aprobada, por la cual se creó el triunvirato, que es una magistratura extraordinaria, pero oficial, legal, que a partir de ese momento estaba por encima del consulado, por encima de la magistratura suprema a lo largo de todo el periodo republicano. Los triunviros eran Lépido, un cesariano que estaba más bien en un segundo plano y ahí se quedó, y los dos grandes líderes de los años subsiguientes, Marco Antonio y aquel a quien llamamos Octaviano, el futuro Augusto, el hijo adoptivo de César, que finalmente iba a conseguir hacerse con el poder. La creación del triunvirato significó la muerte para Cicerón. Una de las primeras medidas tomadas por los triunviros fue emitir una lista de proscritos, lo que llamamos las proscripciones. Los proscritos eran los enemigos de Roma, que en realidad eran los enemigos de los triunviros. Entre los primeros puestos de esos proscritos estaba, naturalmente, Cicerón, que se había convertido en un enemigo a batir por parte de Marco Antonio. Con sus Filípicas, Cicerón había firmado su propia sentencia de muerte. Vamos a ver en un texto de viejo amigo Cicerón cómo José María describe la muerte de Cicerón. Me dieron alcance nada más salir del bosque. Puse la cabeza a disposición de mis verdugos diciendo: tomad lo que buscáis y haced bien vuestro oficio. Entonces 3 certeros golpes de espada metieron en un saco mi cabeza y mis manos, y a toda prisa se encaminaron hacia Roma para presentarle a Marco Antonio el macabro trofeo. Antonio le recompensó con una corona de oro y 600.000 sestercios. Fulvia, la esposa de Antonio,
Cogió mi cabeza, la puso entre sus rodillas y empezó a escupir sobre ella, entre mofas e improperios. A continuación, le arrancó la lengua, que perforó frenéticamente con las agujas de su tocado. Luego Antonio mandó clavar mi cabeza fuera, en la tribuna de oradores, para que pudiera contemplarla todo el pueblo romano, un pueblo aterrorizado ante aquella atrocidad perpetrada, a quien desde ese mismo estrado tantas veces había defendido sus libertades. Y a la vez, un pueblo convertido en público de un pavoroso espectáculo, que en aquella ocasión acudió a verme en mayor número que cuando acudía a oírme. Ya entonces, como ahora, se impuso el espectáculo. Las fuentes antiguas narran exactamente así, como sucedió la muerte de Cicerón. Él intentaba huir desde una de sus fincas, al alcanzar un puerto, subir a un barco y salir fuera de Italia. No llegó. Fue encontrado por unos esbirros de Marco Antonio que cercenaron su cabeza y posiblemente también sus manos. Fueron llevados sus despojos a Marco Antonio para demostrar que efectivamente la ejecución de Cicerón había tenido lugar, y su cabeza y probablemente sus manos fueron exhibidas en los rostra, en la tribuna de oradores que durante siglos había ocupado un espacio del foro romano. En este momento, los rostra, la tribuna de oradores, estaba en el extremo occidental del foro, donde había sido trasladada precisamente por el que para Cicerón era un tirano, por Julio César. No deja de ser una paradoja que el espectáculo final de Cicerón, de la cabeza exhibida de Cicerón, lo fuera en la tribuna de oradores erigida por el tirano César y por orden del que consideraba a Cicerón el heredero del tirano. El dramatismo del momento es evidente. La venganza de Marco Antonio le hizo sin duda sentirse feliz, pero si miramos en la perspectiva histórica, veremos que Cicerón en el fondo acabó por triunfar frente a todos sus adversarios, frente a todos aquellos a los que se había enfrentado mediante su elocuencia, como los adversarios propios y de la República, Catilina, Pisón, Marco Antonio, Clodio, porque consiguió lo que quería desde el primer momento, lo que quería desde que era niño. Cicerón, sin duda, pasó a la posteridad como un gran orador, como un filósofo, pasó como un intelectual que se ha convertido quizás en uno de los intelectuales más influyentes hasta nuestros días en la historia de la humanidad. Muchas gracias.